Bienvenidos una vez más a este espacio denominado Desde la Academia, donde abordamos los temas más importantes del país. En esta ocasión estaremos hablando sobre los ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan. Imagínense ustedes que casi 1 millón de hondureños jóvenes entre los 12 y los 30 años no estudian ni trabajan en el país por diferentes factores. Esto lo estaremos analizando con el invitado de hoy. Estaremos también observando un poco este tema desde el punto de vista psicológico, ya que algunos lo hacen porque no encuentran un empleo, otros lo hacen porque no pueden abrirse espacio dentro de esta sociedad que cada vez se vuelve más competitiva. Hoy tenemos de invitado al maestro Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadística, institución responsable de este estudio que arroja cifras preocupantes. Maestro, es un placer que esté con nosotros. Bienvenido nuevamente. Gracias, Fran. Un placer estar aquí de nuevo en esta nuestra casa de estudios, la universidad, y de su programa desde la academia, pues que pretendemos abordar estos temas sociales, políticos, económicos, como lo ha hecho con varios invitados, y pues en esta vez, digamos que me permite abordarlo en dos perspectivas, pues como sociólogo, que es un tema que nos atañe, y también pues un poco conocer alguna información empírica que se produce desde el Instituto Nacional de Estadística, en el cual tenemos ya un año de conducirlo y de contribuir a la generación de información. Maestro, 982,000 jóvenes entre los 12 y los 30 años que ni estudian ni trabajan. ¿Es una cifra grande? Es una cifra grande. Estamos hablando de un país donde aquí en el territorio nacional lo que puede haber es 8.5 millones de habitantes, por los demás están en el extranjero. Esto significa que 1 millón es un porcentaje bastante alto, pesa al escucharlo y al decirlo, y además hay que decir que es personas que están en su máxima expresión de fuerza de trabajo productiva, es decir, en su mejor momento de producción humana. De hecho, esta edad de 12 a 30 años se correlaciona con lo que el Fondo de Población y las Naciones Unidas hace varios años viene llamando el bono demográfico, que es aquel momento en que en el país la mayoría de la población es joven y que la mayoría de la población también está en edad productiva, en edad de trabajar y de aportar al país y superar el problema de dejan de ser dependientes y por lo tanto producen. Es importante decir también que es un tema preocupante porque normalmente este grupo de jóvenes fueron los que contribuyen a engrosar las grandes caravanas de migrantes y todo el proceso migratorio irregular, porque realmente no están haciendo una labor productiva o educativa, no están ni estudiando ni están trabajando. La pregunta que siempre se ha hecho cuando se presentan estos datos, ¿qué están haciendo estos jóvenes? Porque los seres humanos no estamos preparados para quedarnos eternamente encerrados en la casa. Algo hay que hacer. Y ese algo hay que hacer puede ser la ruta migratoria o puede ser la ruta del enrolamiento en pandillas, incluso en bandas, o son sectores presas del narcomenudeo, del crimen organizado, porque está, digamos, desligado de dos ámbitos que ordenan nuestra vida. Cuando estamos jóvenes, nuestro quehacer fundamental es la educación, y eso ordena nuestra vida. Nuestra vida gira en torno a la educación. Cuando tenemos hijos pequeños, adolescentes y un poco ya jóvenes, sabemos que están en ese proceso del kinder, de la escuela básica, del colegio, como se le llama, y de la universidad, y ordena la vida de los jóvenes, le da sentido a la vida de los jóvenes. O a la inversa, cuando se tiene un trabajo, el trabajo es una de las actividades humanas que más contribuye a darle sentido
a la vida humana, a perfilarle como proyecto y a plantearse, digamos, metas de mediano y largo plazo. El trabajo ordena también, estructura la vida de cualquier ser humano. Y cuando se carece del trabajo, pues la vida se vuelve volátil y se vuelve también vulnerable a fenómenos como los que hemos hablado de las pandillas, de la migración o incluso de los grupos criminales. Hay un dato que no sé si usted lo observó ahí, que también hay que decir, y es que en su mayoría son mujeres. Estamos hablando, si no me equivoco, más del 75% son mujeres. Hoy es el día de la mujer, aquí estamos con este programa, pero cuando salga hay que decirlo, que también refleja la gran desigualdad que existe en torno a la inserción laboral. Educativa se ha superado un poco, pero sobre todo la inserción laboral de las mujeres jóvenes y adultas. Maestro, pero ¿cuál es el grave problema? ¿No encuentran un espacio en la sociedad? ¿No se esfuerzan por buscarlo? ¿Dónde está el problema acá? Mire, tiene dos niveles, tiene varias aristas, por lo menos hay tres aristas que uno podría plantear. Uno de ellos es que, desde mi punto de vista como sociólogo, hay un fracaso del modelo educativo y hay un fracaso del modelo económico. El modelo económico, empecemos por ahí, es un modelo que genera poco trabajo y genera trabajo extremadamente precario. ¿Qué significa esto? Que el gran problema del país no es el desempleo. El gran problema del país es la precariedad laboral. El desempleo anda ahí abierto, el total, en unas 400,000 personas, en un 10% de la fuerza laboral, cuando mucho, mientras que el desempleo, el subempleo, mejor dicho, la precariedad laboral, ya sea porque el ingreso es muy poco, insuficiente, o ya sea porque las horas de trabajo son pocas, porque no hay dónde ir a trabajar, suma el 60%. Por eso hay un concepto que se utiliza, y es que se dice que Honduras, más que un problema de desempleo, en general lo que tiene es un conjunto de personas con problemas de empleo. Y los problemas de empleo puede ser que no haya trabajo, que el trabajo que hay sea por horas, muy pocas horas a la semana, o que el trabajo le paguen extremadamente poco. Eso por un lado. Entonces, mire, hay jóvenes que probablemente tienen algún nivel de estudio, porque esto hay varios niveles. Puede ser que un joven haya terminado secundaria y deje de estudiar y deje de trabajar. Siempre es un niño, aunque haya estudiado esta cuestión. Entonces, ahí se presenta un fenómeno. Al ver un mercado laboral que no le resuelve, que no le da un buen trabajo, que no se convierte en un incentivo, a veces lo que encuentran no es de las expectativas de los jóvenes. Y luego un modelo educativo donde la gente se pregunta hoy en día, pues esa carrera para qué la voy a estudiar, cuál es el futuro, si hay también una gran cantidad de jóvenes que salen de la universidad, como la nuestra, o de todas las universidades, y realmente salen a pasar años y años y años sin poder insertarse en lo que estudiaron. Porque lo que a veces se dice, cuando se van las rutas de migrantes, pero la gente es haragana, se dice, porque yo aquí nadie me quiere limpiar la yarda. Sí. Pero un estudiante que sacó mínimo secundaria, que entró a la universidad, que terminó la universidad, no quiere vivir de limpiar 3 yardas a la semana para ganarse 300 lempiras a la semana. Y no es porque sea haragán, sino porque hay un problema de frustración de expectativas. La gente estudia algo, se gradúa de algo, aprende un oficio para trabajar de eso. Y cuando no lo encuentra, se produce una frustración y un desaliento por no estar haciendo lo que se supone que la sociedad lo preparó. Entonces hay una combinación de fracaso de modelo económico, de fracaso de modelo educativo, de expectativas. Hoy los jóvenes tienen otras expectativas, totalmente diferentes, de consumo y también de acceso a una serie de aspectos de la sociedad, culturales, políticos, económicos, de todo tipo, donde hay un enorme vacío. Creo que también a estos jóvenes el país no ha logrado proponerles una oferta educativa diferente. Habría que estudiarlos más a fondo.
Deberíamos de hacer un estudio exclusivo de los ninis. ¿Quiénes son? No solo cuántos son, sino quiénes son. ¿Son más urbanos? ¿Son más rurales? ¿A qué clase económica? ¿A qué clase normalmente están en el escalón bajo? Pero ¿qué nivel educativo tienen? Porque sí, han ido a la cuestión. Abandonaron la escuela. ¿Por qué? O sea, no tenemos un estudio profundo de esta niñez y de esta juventud en esas edades para poder indagar más a fondo qué es lo que está pasando con la juventud. Luego, la gente se pregunta por qué la gente, la gran juventud no quiere inscribirse en un partido político, por qué no quiere ir a votar, por qué los grandes temas del abstencionismo. Y tiene que ver con algo sencillo. Hay un divorcio enorme entre lo que la sociedad ofrece, entre lo que el Estado ofrece y lo que esta población joven, mayoritariamente joven, reclama, pide y demanda. Sí. Esto obviamente, y bueno, ya usted lo ha dejado entrever, lo que produce es una tremenda desigualdad, mayor pobreza para estos hogares. Como usted mismo lo señalaba, la mayoría de estos jóvenes son personas que no tienen un nivel económico alto en el país. Claro, el problema con la exclusión, con la pobreza, con la desigualdad, es que tiene una tendencia a autorreproducirse. Es decir, ¿dónde nace un niño, una niña? ¿Dónde crece un joven? ¿En qué tipo de familia? ¿Qué tipo de colonia? ¿Qué tipo de comunidad? Tiene un enorme peso para sus expectativas de vida. Entonces, si los jóvenes conviven, crecen con padres de familia que se les negó la posibilidad de estudiar, que no tienen un trabajo permanente, sino que salen a vender al mercado, que están en la economía informal, entonces las posibilidades de romper ese círculo son muy difíciles y normalmente tienden a reproducir este tipo de actividad, a no ir a la escuela si sus papás no fueron, o a no tener un trabajo, sino estar en la cotidianidad, en la informalidad, tal como lo hacen sus padres. Hay estudios que demuestran enormemente que tan solo el nivel educativo del papá, el nivel educativo de la mamá, tiene un impacto de un porcentaje, no voy a decir cuál, pero alto, de que esa persona triunfe educativamente, que logre tener éxito educativo, porque los papás y las mamás son guías del proceso de educación, entonces permiten apoyarle de alguna manera, aunque sea con una sugerencia. Cuando no se da ese proceso, cuando el nivel educativo de los papás es muy bajo, no siempre están en la posibilidad y en el compromiso de apoyar el proceso de aprendizaje de los y de los jóvenes. El nivel educativo tiene que ver también con el habla. La forma correcta de hablar de un niño, de una niña, es algo que se aprende con el nivel educativo y cultural de las familias. Y no es que esté satanizando, diciendo que los papás que no fueron a la escuela no es una acción peyorativa, sino que sencillamente, así como transferimos herencias materiales, bienes materiales en el transcurso de la vida, padres e hijos, también se transmite una herencia cultural, una herencia de conocimiento, una herencia por la música, por el consumo cultural también, y esto va a impactar a la escuela y en las esferas de vida. Yo creo que hoy más que nunca sociedades como la hondureña tenemos un divorcio enorme entre los conglomerados jóvenes y lo que las generaciones adultas hacen conduciendo a la sociedad, el Estado y las instituciones en general. Maestro, ¿cree que esto se podría solventar o disminuir estos números si tuviésemos una cultura del emprendimiento? Mire, el problema con el emprendimiento es que si no hay quien lo sustente, quien lo financie, quien lo sustente, quien lo acompañe, el emprendimiento es un fracaso. Hay datos de la misma empresa privada, y se los he escuchado ahora en el gobierno al ministro Barquero, donde
la vida de un emprendimiento es un promedio de 3 años. Es decir, usted crea un emprendimiento hoy, usted dice, Fran está ahí vendiendo unos licuados, unas baleadas, unas cosas ahí que él fabrica, y producto de los problemas de capital, de comercio, de la crisis de la sociedad, de mercado, a los 3, cuando máximo 5 años, está cerrando, en vez de crecer, porque entra en crisis rápido. ¿Por qué? Porque no tienen el acompañamiento del Estado, no tienen el acompañamiento del conocimiento, de la tecnología. Nosotros no tenemos incubadoras tecnológicas, incubadoras de conocimiento, incubadoras financieras de estas empresas. Entonces, estos emprendimientos se enfrentan a la voracidad de la banca y la banca les saca, como dirían popularmente allá por mi pueblo, un ojo y la mitad del otro de la cara, en términos de intereses. Realmente eso se termina siendo un fracaso. Y el mismo Estado contribuye con tantos impuestos, maestro. Mire, se enfrenta a los intereses del capital de los bancos, se enfrenta a lo que cobra el Estado, ya sea la alcaldía o ya sea la SAR, y se enfrenta también al problema de inseguridad que hay en este país. Claro, porque no hay condiciones. Nuestro sistema tributario es un sistema muy regresivo, se le llama. ¿Qué quiere decir regresivo? Que pagan, entre menos gana, más paga. Entre menos ingresos tiene, más paga. Entre más ingresos tiene, menos paga. Si es un país sostenido. Mire, este es un país realmente, de alguna manera, con algunas cuestiones trágicas. Quienes más pagan impuestos son los sectores medios y los más pobres. Y los otros pobres que ya se fueron, que abandonaron el país, este año que cerró enviaron más de 8,000, algo así, algo como 8,200 millones de dólares. Millones de dólares. Entonces, es un país donde los ricos aprendieron a hacer dinero, donde se enriquecen cada vez más, y los empobrecidos pobres, y los pobres no solo materiales, sino de opciones, de oportunidades, financian el país. Entonces es parte de la realidad. Ahora bien, sobre este tema de los nini, maestro, desde 1992 hay datos y en los cuales se llegaba casi a 300,000. Para 2013, según el Banco Mundial, un porcentaje de población entre 15 y 24 años de edad representaban un 26.8% de ninis. Ahora llegamos casi al 1,000,000. Eso significa que esto va para arriba, cada vez se incrementa más. Claro, es que la forma de pararlo tiene que haber un cambio brutal en la sociedad, un cambio de timón. Esto es expresión del fracaso del país, es expresión de la pobreza, es expresión de la desigualdad, es expresión de la exclusión, es expresión de la crisis educativa, es expresión de la crisis de modelo, es expresión de la crisis generacional y sustentable, etcétera. Entonces, sí, un número grande, un número que conforme la población sigue creciendo y no hay espacios de oportunidad, pues sencillamente van a crecer y pueden llegar a números mucho mayores. O sea, nosotros tenemos una población que todavía crece al 2.5, 2.3. Eso se vuelve una gran cantidad de jóvenes entrando al proceso de nivel educativo o entrando como jóvenes adultos que no van encontrando trabajo. Entonces, tiende a crecer conforme crece la exclusión, conforme crece la pobreza, conforme a cómo crece la desigualdad, etc. Y otro dato interesante, maestro, es que de ese casi 1,000,000, más de 550,000 viven en el área urbana y el resto en el área rural. O sea, es más aquí en el área urbana que en el área rural la cantidad de ninis. Claro, porque en el área rural hay muchos niños que no reciben pago, pero trabajan. Es muy difícil
que en la familia campesina un niño esté sencillamente sin trabajar. Porque la niñez, y sobre todo en el área rural, es parte del trabajo, es parte de la vida de uno. Los que crecimos en el campo, en familias campesinas, sabemos que apenas se entra a los 7 años de edad y uno ya tiene que estar en la milpa, trabajando, ayudando, y si no sembrando algo en la casa. Las niñas con las mamás haciendo trabajo doméstico. Entonces es muy difícil que haya un abandono de la actividad productiva, sino que están ahí cercanos. Entonces, bueno, pero siempre aún así el número es elevado. Y es lamentable, ¿no? O sea, que en el área urbana, no, que es donde más se necesita la fuerza de trabajo, esté ocurriendo esto, ¿no? Claro, porque en el área urbano el trabajo es mucho más escaso también, y porque hay menos actividad autoproductiva en términos de una serie de condiciones de la familia. Entonces hay un abandono de la escuela y luego dificultad para hallar trabajo. Entonces se quedan en ese tipo de condición de ni trabajan ni estudian. ¿Cuál es la salida a esto? No, esto realmente, mire, yo creo que he dado un convencimiento. Mucho se podrá hacer desde el Estado, hay que hacerlo, hay que trabajar duro, pero si no cambia el modelo económico, si no se reinterpreta la forma en que deben actuar los bancos y el papel que deben jugar en la sociedad, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Necesitamos que hayan préstamos realmente baratos, de verdad, en intereses, para estos emprendedores o para el autoempleo. Necesitamos que venga inversión nacional, inversión extranjera, pero pagando como mínimo el salario mínimo. El salario mínimo, Frank, anda aquí en Tegucigalpa, porque es por zonas, sí. Anda aquí en unos 13.800 lempiras. El promedio de un salario en Honduras, ya no del salario mínimo, sino el promedio en general, anda en 6.000 lempiras. Entonces estamos hablando de menos de la mitad, que es lo que recibe una persona. Wow, eso es grave, porque estamos hablando de menos de la mitad. Sí, menos de la mitad, porque es parte del modelo. Los sindicatos negocian salario mínimo todos los años, pero el salario mínimo no va a dar a los más pobres, no va a dar a los más excluidos. El salario mínimo va a dar a quien tiene un trabajo formal dentro de la empresa privada o dentro del, digamos, el Estado. Pero nosotros tenemos, ¿de dónde viene toda esta precariedad? Y estos niños también, nosotros tenemos más del 60%, cerca del 70% de precariedad económica, laboral, donde la gente es autoempleada. Y si bien es cierto, hay autoempleos exitosos que hasta contratan gente, en la mayoría son de una persona o dos, vendiendo algo. Muchas trabajos son de intentar vender algo. Sí. Y ese algo puede ser desde aquel que anda en la calle con los confites, con las frutas, hasta el que anda aparatos de celular y todo, etc. Maestro, si a esta situación no se le pone o se le abre una vía lo antes posible, este número no va a parar. No va a parar, va a crecer, y lo peor de Honduras, a algunos les preocupa porque creen que va a haber una revolución social, una rebelión. Es muy difícil. La pobreza golpea la participación política. La pobreza envilece políticamente a veces. Entonces, lo que hay, y es lo más grave, si hubiera protesta, si hubiera una especie de rebelión de los pobres, pues yo estaría alegre. Pero no, lo que hay es descomposición social. Esa es mi hipótesis. La pobreza, la desigualdad y la exclusión lleva a descomposición social. ¿Qué significa eso? A incorporarse a narcomenudeo, a la banda, a robo de vehículos, extorsión, narcomenudeo, etc. Ilícito. Lo que se conoce como la economía ilícita, los campos de la economía ilícita, donde ellos tampoco reciben grandes cantidades, sino que hay otros grandes
involucrados en el mismo sistema, incluso económico, político, legal, que realmente son los que reciben las grandes cantidades por los mecanismos de extorsión o de servicio que tienen con ellos. Este trabajo, como se los dije al principio, lo desarrolla el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿En qué otros trabajos están en este momento, maestro? Nosotros estamos en este momento procesando un informe de la violencia hacia las mujeres. Y justo, no pudo salir ahora antes del 25 de enero, pero antes de la otra fecha de marzo, del Día de las Mujeres, va a salir un estudio de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. Creo que va a ser un aporte importante para instituciones del Estado como la Secretaría de la Mujer y otros para que puedan trabajar políticas públicas. Estamos trabajando también mañana mismo se empieza a capacitar a encuestadoras y encuestadores para una encuesta sobre migración, una encuesta grande, potente. Y hay 2, 3 grandes proyectos del INE que ojalá se puedan impulsar, lo cual va a depender de la voluntad política de la presidenta y de Xiomara Castro Sarmiento para poder facilitarnos los recursos porque son proyectos caros. Uno de ellos, el Censo Nacional de Población y Vivienda. Es un proyecto que anda costando un poco más de los 1.000 millones de lempiras. Luego tenemos que desde 1993 no se hace el Censo Agropecuario Nacional. Nosotros no sabemos cuánta tierra tenemos para frijoles, para maíz, para palma africana. Necesitamos el Censo Agropecuario Nacional. También tiene su costo un poco. Y luego estamos impulsando otro tipo de encuestas como la encuesta sobre el uso del tiempo, donde se analiza el tema de género y cómo las mujeres usan el tiempo en su actividad pues doméstica o productiva. Y el mandato general del INE, que es articular un sistema estadístico nacional. Todas las estadísticas del país deberían estar en un solo portal, en una sola gran página, donde la gente pueda ver y bajar sus datos y poder estudiar, investigar y conocer la problemática. No es barato y es necesario. Es necesario, porque sin eso, le voy a poner el ejemplo. Usted no sabe exactamente cuántas personas, niños están sin ir a la escuela. Para eso necesita ver la matrícula y ver cuántos niños hay en esas edades en el país y usted saca los niños que no van a la escuela. Quiere sacar los niños que no están vacunados para irlos a vacunar, pues ahí se puede dar. Usted ve los niños que se han vacunado versus los niños que hay en el país en esas edades. Para eso sirven los censos, las proyecciones de población o algunos registros administrativos como el Registro Nacional de las Personas. Maestro, quiero agradecerle que siempre se toma su tiempo para compartirlo con nosotros y hablar de temas muy importantes para el país. Muchas gracias. No, gracias, Frank, por estar acá. Estar acá invitándome, siempre se va rápido este tiempito. Sí, definitivamente. Son datos muy importantes. Gracias, maestro. Bueno, la orden. Gracias a todos ustedes, como siempre les digo, por acompañarnos en este espacio. Les dejo las redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura. Comuníquense con nosotros. Le estaremos dando lectura a sus mensajes y sus comentarios sobre estos y otros temas que abordamos a través de este espacio. Soy Frank Rivera. Nos vemos en la próxima.